Hola a todos, muy buenos días. Espero que en el nombre del Señor todos estén teniendo una excelente mañana, que haya sido una semana llena de bendiciones. Y bueno, en esta hora quisiera invitarlos a que me acompañaran a orar, de tal manera que pudiéramos estudiar un poco la palabra del Señor que está en el libro de Juan, capítulo 9, del versículo 1 al 14. Acompáñame a orar primero que todo para darle al Señor el espacio para que hable a nuestros corazones. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Hoy, Señor, nos reunimos una vez más para poder estudiar una vez más tu palabra, Señor, y deleitarnos en ella. Encontrar en tu palabra, Señor, la razón de nuestra vida y encontrar, Señor, en ella una motivación, Señor, para seguir adelante. Hoy, Señor, te pedimos que quites de nosotros todo conocimiento que venga de la parte humana, Señor, y nos ayudes a abrir nuestros ojos espirituales a lo que tú quieres con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Jesucristo nos muestra en el libro de Juan algunos de sus más famosos milagros. Algunos de ellos podemos encontrarlo en el capítulo 9, donde dice que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Pero él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé, lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y volvieron pues a preguntarle los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Vamos a dejar hasta aquí en esta oportunidad. Y bueno, primero que todo, sabemos que la vista es una de las cosas más comunes, o es una de las cosas en las cuales nosotros más dependemos en nuestro día a día. Las personas que podemos ver, no nos podemos imaginar una vida donde no podamos hacerlo. Y creo que no podemos imaginarnos cómo es la vida de aquellos que no pueden hacerlo, cómo viven el día a día sin poder tener una claridad de lo que está enfrente de ellos, para no tropezarnos, para poder caminar en ciertos lugares sin que nos pase nada malo. Y creo que la vista es una de las cosas más importantes para nosotros. Y nos sentimos muy felices eh, porque podemos disfrutar de esto. Y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder ver. Sin embargo, pongámonos a pensar en aquellas personas que no tienen la oportunidad de ver. ¿Cómo es su sensación? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Cuáles son esas sensaciones que ellos tienen el día a día?
ya que no pueden ver nada. No es que de pronto vean negro o vean oscuro, sino que en realidad no pueden ver nada a través de sus ojos. Y este hombre fue puesto en ese lugar, y lo primero que vemos en este punto es que el pecado de la humanidad es tan grande que muchas personas piensan que es este el causante de muchas de las situaciones por las cuales muchas personas nacen. Y de hecho había una tradición muy marcada en la época en donde se decía de que las personas al pecar podían heredar la- las condiciones de ese pecado o todo lo que conllevaba ese pecado por muchas generaciones. Y estos que seguían a Jesús preguntaban a sus discípulos que si quién había pecado, si él o o sus antepasados. Y bueno, qué bonito sería que nosotros por un instante dejáramos de ver las situaciones de las demás personas como una consecuencia de su pecado, aunque sabemos que sí es posible y sí existen situaciones las cuales son acarreadas por nuestro propio pecado, pero creo que son cosas que le corresponden el juzgar a Dios, quien es nuestro creador y quien es el que está al frente de nuestra vida. Pero nosotros como seres humanos, como pecadores que somos todos, no deberíamos tener en nuestro corazón este sentimiento de estar mirando quién está pecando para poder decir que su situación vivida se está desprendiendo a causa de su pecado. Porque si fuera por eso, creo que todos nosotros estuviéramos pasando por situaciones como esta. Por ejemplo, que en aquellos tiempos se veía mucho o se daba a entender mucho que los pecados se veían o se manifestaban en condiciones del cuerpo de las personas. Por ejemplo, este ciego, habían cojos, habían personas tuertas, habían personas sin un brazo, con la mano seca, con problemas en la columna, y se daba a entender en aquellos tiempos de que tenía que ver mucho con el pecado. Pero hoy en día, si esto fuera literalmente para todos nosotros, creo que no existiera ni una sola persona de nosotros que no estuviera entonces enfermo físicamente a causa de nuestro pecado. Pero el Señor ha sido tan bueno y tan misericordioso con nosotros que nos da tiempo y nos da esperanza para nosotros poder arrepentirnos, y su paciencia es tan grande y su misericordia es tan inmensa que podemos ver su gracia puesta de una manera maravillosa en nuestras vidas, y no estamos sufriendo de estas maneras como de pronto se veía mucho en los tiempos antiguos, donde las personas atribuían las enfermedades al pecado, sino que deberíamos comenzar a ver las cosas como Jesús las vio. Jesús vio que las situaciones pecaminosas o los pecados de las personas son dados no tanto por un castigo o por una condenación que Él está dando, ya que obviamente la condenación y la paga del pecado es la muerte al final de los tiempos para nosotros, aunque muchas veces también en tiempo presente, y siempre obviamente el pecado va a tener y va a tratar su consecuencia con nosotros, pero Jesucristo está diciendo que estas condiciones físicas no son producto del pecado, sino que son puestas para ver la gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos dejar de mirar el pecado ajeno, dejar de mirar las condiciones difíciles que están pasando aquellos que están a nuestro alrededor, para señalarlos y decirles, eso te pasa por, y comenzar a pensar en cómo Jesucristo puede manifestarse y glorificarse? De esta manera vamos a darnos cuenta de que Jesús hizo algo diferente a lo que venía siendo la forma común y corriente de las personas tratar el tema del pecado. En estos momentos Jesucristo se acerca a este hombre y le dice que, bueno, hace una señal de escupir en la tierra, de echar saliva, y con todo esto le untó en los ojos al ciego y lo mandó al estanque de Siloé para que se lavara en las aguas del estanque de Siloé, que significa enviado. Muy importante esto. Eh,
Jesús estaba buscando una manera de llamar la atención del ciego en cuanto a lo que él podía hacer, a activar su fe, pero Jesucristo no puso el milagro, ojo, el milagro no estaba en la acción de hacer el rito, porque la saliva era es una sustancia, nuestra saliva tiene muchas propiedades buenas y en aquellos tiempos la saliva era considerada hasta medicinal y con propiedades curativas. Sin embargo, Jesucristo usa esto de pronto para llamar la atención del caso para activar esa fe del hombre, pero le dice que lo que él debe hacer es ir a lavarse en las aguas del enviado. Es decir, Jesucristo está diciendo que la forma en la cual nosotros podemos cambiar y ser sanos es cuando nos lavamos en las aguas del Siloé. Y el Siloé significa el enviado, o sea, de Jesucristo. Aquí hay un llamado a nosotros a pensar en Jesús como aquel que ha sido enviado para sanarnos. Primeramente, para sanarnos del pecado y para darnos a nosotros la salvación, pero también para darnos sanidad en muchos de nuestras situaciones. Y entonces el hombre fue y obedeció. Y aquí está la parte más importante de nuestra responsabilidad. Podemos sentirnos ciegos y sin dirección en muchas cosas y podemos sentir que hay muchas cosas en la vida que no tenemos la respuesta y que no vemos claramente lo que debemos hacer, pero Jesucristo nos da una señal y nos da un mandato y nosotros debemos obedecerlo para poder entender. Así que los vecinos que estaban alrededor comenzaron a ver qué le pasaba a este hombre porque él estaba ciego y ahora puede ver. Y se dan cuenta de que pues se parece mucho, dicen, será él, se parece, pero él dice, hey, soy yo estaba ciego y ahora puedo ver. Y se formó entonces ese problema y ese dilema de los verdaderos ciegos entonces. Aquellos que están pendientes más a la forma que al fondo de la situación. Aquellos que están más atentos a cómo se deben hacer las cosas, el legalismo, cómo las cosas deben mantenerse de una manera extremadamente organizada, siguiendo todas las normas, y que si nos salimos de X o Y parámetro, estamos cometiendo una grave falta. Obviamente Jesucristo no está a favor del desorden. Obviamente Jesucristo no está a favor de hacer las cosas sin la dirección de Dios. Pero Jesús está dándonos una enseñanza. Y es que muchas veces podemos estar ciegos. Y no necesariamente en la parte física, sino en la parte espiritual. Cuando nuestra fuerza y nuestro enfoque se está poniendo en los legalismos y en las obligatoriedades de la vida. Como iglesia, como grupos, como ministerios, como ministros, como personas que buscamos la palabra de Dios diariamente, no podemos estar siempre atentos a hacer las cosas con ese deseo de no pasarnos de la línea, con ese pensamiento de estar siempre bajo el parámetro de la bajo el parámetro de hacer las cosas bajo unas leyes estrictas y súper rectas, sino que Jesucristo está mirando más la oportunidad de mostrar su gloria eterna a nosotros. De tal manera que nosotros podamos entender que un milagro de tal magnitud como este no era para que pasara desapercibido o inadvertido, y que no era para mirarlo como para mirarlo siempre buscando el lado malo de las cosas, sino para poder entender que Jesús está buscando cómo glorificarse todos los días en nuestra vida. Jesús siempre quiere glorificarse en nosotros. Jesús siempre quiere mostrar su gloria en nosotros. Pero muchas veces por nuestro exceso de reglas, por nuestro exceso de normas, por nuestro exceso de legalismos, nosotros nos privamos de vivir experiencias
maravillosas en la presencia de Dios. Quiero invitarlos a que podamos ver cómo a través de las diferentes situaciones que podemos vivir, en este caso de un milagro, nosotros podemos ver que Jesús estaba buscándolo no tanto para causarle incomodidad a los fariseos, porque él sabe que los fariseos son quisquillosos en el cumplimiento de la ley. Entonces Jesucristo no lo hizo pensando en voy a hacerlo un día que es de reposo para que ellos se sientan mal y para azuzarlos, para provocarlos, sino que Jesús está pensando en una manera en la cual pueda bendecir al ciego, darle sanidad al ciego, pero también darle la vista a aquellos que en realidad sí están con una ceguera espiritual. Los fariseos interrogan al ciego y comienzan a preguntarle todas las cosas que pasaron. Comienzan a preguntarle cómo fueron las situaciones, de tal manera que ellos pudieran condenar a Jesús. Y miren hasta dónde llegan de llamar a Jesús pecador también, de llamar a este hombre como si estuviera diciendo mentiras, como si estuviera armando un show. Y cómo a Jesús lo llaman pecador también. Entonces las personas en realidad estaban poniendo su mirada no tanto en la bendición de poder ver a alguien que estaba siendo sanado y que estaba siendo transformado, sino en poder seguir sosteniendo su religiosidad en sus prácticas del error. ¿Cierto que sí? ¿De qué nos sirve a nosotros practicar todo lo que exige la iglesia si después de todo se vive en la mayor inseguridad con respecto a nuestra vida eterna y nuestra salvación? ¿De qué nos sirve a nosotros pensar en que todo lo que ha pasado en nuestras vidas ha sido simplemente una simple casualidad y que no es un plan perfecto de Dios para Él glorificarse en nosotros? La vida en realidad es más que simplemente cumplir con los requisitos. Caemos en el error de volvernos unos ciegos cuando dejamos de experimentar la verdadera gloria de Dios a cambio de las maneras y las obligaciones, a cambio de cumplir un ministerio de manera perfecta, de manera sin mancha, pero sin cercanía con el Señor. Veamos que la respuesta de Jesús ante el ciego fue de pedirle que tuviera una relación con él y que obedeciera su palabra. La respuesta del ciego, fue obedecer y confiar. La relación con Dios es lo más importante. Y si la relación con Dios está bien y la relación con Dios está en una condición excelente, nosotros no somos unos ciegos y por lo tanto podemos entonces allí sí ejecutar nuestro ministerio, podemos llevar a cabo nuestras labores eclesiales, podemos hacer esto que estamos aprendiendo en los estudios bíblicos, de llevar a cabo unas disciplinas espirituales de una manera sabia y que no se conviertan simplemente en unos legalismos para satisfacer nuestra conciencia, para subsanar nuestra conciencia porque nos sentimos mal y queremos simplemente cumplir requisitos y requisitos y requisitos. La idea entonces es que nosotros podamos ver quiénes son en realidad los verdaderos ciegos. No aquellos que no pueden ver, sino aquellos que aún teniendo la vista se niegan a hacerlo. Seamos entonces como el ciego que creyó en Jesús. Seamos como Jesús que buscó en el ciego no una oportunidad para condenarlo, sino una oportunidad para mostrar su gloria. No seamos como los fariseos, ya que ellos lo que hacían era buscar la manera de hacer caer a los demás a través de sus miles de leyes, para ellos poder sostener su religiosidad y su estatus. Busquemos cada día la manera de ver. Busquemos cada día la manera de observar cuál es la mejor manera de poder seguir a Jesús. Les invito a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús queremos pedirte, oh Dios, que abras nuestros ojos para poder ver más allá, Señor,
de las cosas naturales y humanas que ven nuestra vista física. Y podamos ir, Señor, a esa vista espiritual. Podemos abrir, Señor, esos ojos espirituales para ver lo que tú estás haciendo a nuestro alrededor, de tal manera que podamos, oh Dios, entregarnos a ti en alma y cuerpo, en adoración, Señor, sabiendo que tú todos los días quieres glorificarte en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te pido, Señor, por todos aquellos que están, Señor, en estos momentos pasando por una dificultad. Oh Dios, quita de sus mentes, Señor, todo pensamiento de que tú, Señor, te estás desquitando, que tú, Señor, estás cobrándole, Señor, sino que ellos puedan ver en cada circunstancia difícil una oportunidad para que tú te glorifiques en sus vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te pido, Señor, que nos ayudes a ver, Señor, de la manera en que tú ves, a mirar las cosas desde la perspectiva divina. En el nombre de Jesús oramos, pidiéndote, Señor, que nos permitas tener un excelente resto de día y de semana. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.